Ha sido un buen tiempo, la verdad, muy buen tiempo y bendecido también por las enseñanzas de todos ustedes, de los que han enseñado. Viendo esta carta, yo pensaba, fíjate, veía esta carta, cuando la estudiaba, desde que supimos que íbamos a hacer Primera de Juan como la carta del retiro, empecé a hacer mis devocionales con mi Primera de Juan. Y en realidad lo que vemos en esta carta son cosas tan importantes para nosotros, la iglesia de hoy día, para nosotros los cristianos también. Y principalmente nos ha mostrado tres cosas Juan respecto a Dios en realidad. Y trataba y pensaba un poco en lo que en nuestra vida como cristianos y también en lo que estamos viviendo nosotros en este momento como país. ¿Qué falta le hace Dios a este país? Pero también creo que es algo que reflexión también para nosotros, qué falta nos hace el Señor a nosotros también, primeramente pues, como iglesia. El capítulo, o sea, principalmente Juan ha venido escribiendo tres cosas respecto al Señor. Que primero, que el Señor es luz, ¿cierto? Primera de Juan 1:5, allí leíamos que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Y al pensar eso, en esta época en que muchos vienen con sus iluminaciones, ¿cierto? Dándonos y entregándonos las soluciones a este mundo y todo, o las pseudo soluciones que hay para este mundo, humanas. Dios es la luz verdadera. Y si tú te das cuenta, ¿qué es lo que hace la luz? Una luz alumbra y una luz nos permite ver donde está oscuro. Es cierto, la luz alumbra donde está oscuro. Y cuando Dios vino a nuestra vida, cuando Jesús vino a nuestra vida, la verdad es que ahí se encendió la luz oscura de nuestro cuarto. Es como, no sé si han tenido la oportunidad de entrar a una bodega, yo me imagino que sí, todos tenemos una bodega en una casa en que está la ampolleta mala, en que no se ve nada y tenemos guardado todo adentro. Y nos metemos a buscar algo y como que a tientas no podemos ver nada. Y cuando encendemos la luz del cuarto, de la pieza o de la bodega, nos damos cuenta de el desorden que hay dentro de esa bodega, de las telarañas. Nosotros cuando entramos a este lugar, obviamente estaba abandonado por un tiempo, nos dimos cuenta al entrar aquí, al dejar entrar la luz, que habían telarañas por aquí, telarañas por allá, había, ¿cierto? La luz manifiesta la verdad. La luz manifiesta la verdad. Y cuando Dios vino a nuestra vida, manifestó lo que nosotros éramos. Manifestó lo que tú y yo éramos, que estábamos en tinieblas, ¿cierto? Antes de venir a Jesús, obviamente, su luz, Jesús vino, la luz verdadera, y finalmente nos mostró cómo nosotros estábamos y en qué condición estábamos, ¿cierto? Hemos estado viendo en Lucas también que el mensaje de Juan el Bautista era arrepentidos. El mensaje de Jesús fue arrepentidos. El mensaje de los discípulos, de los apóstoles era arrepentidos. Y el mensaje de hoy es arrepentidos. ¿Por qué? Porque obviamente estamos en tinieblas. Entonces, este es un mundo que está en tinieblas. Hoy estamos en la luz gracias a Cristo, pero el mundo sigue estando en tinieblas, ¿ves? El mundo ha rechazado la luz. También vimos que Dios es amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Pero también ahí hay algo importante. ¿Qué es amor? Porque a veces el mundo habla mucho de amor, ¿cierto? Habla mucho de amor. En los 60, ¿cierto? Los fines de los 60, principios de los 70, estaban los hippies con sus frases, ¿cierto? Amor y paz. Y puro amor, ¿no? Y amor. Pero ellos bajaban el amor a una cuestión netamente de hacer lo que tú quieras. O sea, sexualmente meterse con cualquiera. El amor era aceptar al otro como fuera y daba lo mismo lo que se hiciera, ¿me entiendes?
El amor que el mundo, el concepto de amor del mundo es muy distinto al concepto de amor de Dios. El amor de Dios es un amor, es el que define el amor es Dios. En realidad Él es el que define todo, ¿cierto? Él define todo para nosotros. Y la rebeldía de este mundo es no tomar en cuenta lo que Dios dice. Pero Él define las cosas. Él define lo que es luz, Él define lo que es amor. Y el amor, como lo vimos en el capítulo anterior, ¿cierto? En los capítulos 3, también en el 4, realmente el capítulo 3, verso 1 nos decía, mirad, nos invitaba a mirar ese amor que el Padre nos había dado a cada uno de nosotros, para ser llamados hijos de Dios, considerando nuestra condición antigua. Entonces, ¿qué es lo que es amor? O sea, el amor ágape, por lo menos el amor de Dios, ¿qué es el amor ágape? No estamos hablando de un amor de así, de familia o un amor de amigo que es real, que existe. Pero acá Dios es amor en el sentido, en las palabras es ágape. Es decir, que es un amor que dio todo sin esperar nada a cambio, ¿no? Dios nos amó a nosotros y ¿qué nosotros podríamos haberle dado a Dios que equiparara un poco ese amor? Nada, ¿cierto? Nada. Él simplemente nos amó. Y también vemos que Dios es vida. Y eso es un poquito lo que también nos habla del capítulo 5, que Dios es vida y que Jesús, y Dios es vida y Jesús es nuestra victoria. Es nuestra victoria. Y el versículo 1 del capítulo 5, obviamente todo está, como es una carta, ¿cierto? Viene el tema como desde arriba. Nuestro hermano Esteban iba hablando aquí respecto al amor de Dios, ¿cierto? Respecto a que en el amor también no hay temor, el amor echa fuera el temor. Nos habló también de que si yo amo a Dios y aborrezco a mi hermano, soy mentiroso, porque en el fondo Dios es amor. Es simple, ¿no? Ahora, lo que dice el verso 1 del capítulo 5 es lo siguiente. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos en que amamos a Dios, o que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence el mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Aquí ya tenemos muchas cosas que ver en realidad estos primeros versículos. Y lo primero que nos dice Juan y que nos recuerda que el ser hijos de Dios es simplemente el resultado de creer en Jesús. Es decir, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, y eso lo recalca Juan, que Jesús es el Cristo. Cuando hablamos del Cristo es el Mesías prometido, que estaba escrito y descrito en el Antiguo Testamento, que estaba en la palabra de Dios allí en el Antiguo Testamento. No está hablando de un Cristo que vino de la nada, que no cumplió ni una profecía, no, está hablando del Cristo que estaba presente en el Antiguo Testamento, profetizado que viniera como vino, cumpliendo Jesús las profecías respecto a su primera venida. Algunos han señalado que más de 300 profecías hablaban de su primera venida. Entonces, no las he contado, no puedo decirle que es verdad o no, pero todo eso lo cumplió Jesús. O sea, Jesús realmente era el Mesías porque Él vino y cumplió con las Escrituras y todo lo que estaba escrito respecto de Él. Y toda esta gente que estaba en este tiempo convulsionando un poco la iglesia, que creía, ¿cierto?, que Jesús era una especie como de fantasma. Alguien lo dijo también, que el gnosticismo pensaba eso, que como el cuerpo era malo no podría haber habitado Jesús en un cuerpo porque el cuerpo era malo. Entonces ellos decían que era un fantasma prácticamente que estaba acá. Y no, o sea, Jesús vino en carne. Por eso Juan enfatiza tanto que Él dio su gloria, estuvo con Él, tocante al verbo de vida, es decir, lo vimos, lo tocamos, lo palpamos. Era Jesús. Era hombre, pero era Dios también. Y entonces acá nos dice eso, que el que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el que cree que Jesús es el Mesías, el que estaba prometido en las Escrituras en el Antiguo Testamento,
es el que es nacido de Dios. Y eso es muy importante porque aquí estamos hablando de que no todas las personas son hijos de Dios. No todas las personas son hijos de Dios. ¿Han escuchado ustedes a gente que de repente uno conversa con ella y dice, todos somos creados por Dios y todos somos hijos de Dios? La palabra no dice eso. La palabra no dice eso. La palabra hace una diferencia. Y es lo que hemos estado viendo nosotros, ¿no? En esta carta. Juan es bien clarito, ¿no? Él dice, estos son los hijos de Dios y estos otros son los hijos del diablo. Y nos da las características de los hijos de Dios y nos da las características de los hijos del diablo. Es decir, este mundo está partido total y absolutamente en dos. Los rebeldes contra Dios y los que amamos y los que hemos cedido ante su amor, ¿no? Entonces, es súper importante esto, que somos nacidos de Dios por fe. Él nos ha dado un nuevo nacimiento. Y esto no tiene nada que ver con nuestras obras, con lo que yo pude hacer, con lo que tú puedas hacer, o con lo que, o no sé, tal vez uno comete el error a veces, no, que Dios vería algo en mí, seguramente, no es nada de eso. Es solamente que Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros nada más, y que finalmente Él nos salvó. O sea, dice la Escritura que ninguno de nosotros lo buscaba, ninguno de nosotros buscaba a Dios, no es natural en el hombre buscar a Dios, y cuando buscamos a Dios lo buscamos mal, lo buscamos en religiones, lo buscamos en una serie de cosas y no lo encontramos finalmente, o encontramos al Dios equivocado. Pero el Señor nos encontró a nosotros y nos ha dado de su amor, y por la fe hemos venido a ser de Él. Dice el Evangelio de Juan 1:12, bueno, 1:11 y 12 y 13, si están anotando. Evangelio de Juan 1, versos 11 al 13. Dice, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Es decir, les dio el derecho. Eso quiere decir potestad, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Los cuales dice, y sabe que esto es súper importante. Súper importante. ¿Cómo llego a ser hijo de Dios? ¿Cómo es que nazco de nuevo? Los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Ahí está el punto. ¿Se acuerdan de la historia de Jesús y Nicodemo? Una historia bien en el capítulo 3 de Juan, en el Evangelio de Juan. Es bien interesante porque viene este hombre de noche, así como medio fondeado. Es como que no sé si no quería que los mismos religiosos lo vieran, o él tenía tal vez temor de hacer una pregunta media tonta al maestro, no sabemos. Pero él fue a Jesús, o sea, había en Jesús algo que también impactó su vida, ¿entiendes? Y fue y le preguntó al Señor Jesucristo, empezó como con rodeo, ¿cierto? Maestro, yo sé que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces, y como empezó así como con nosotros a veces empezamos así yéndonos por la tangente con Dios, con Jesús, y Jesús le dice, ¿sabes qué? Es necesario que nazcas de nuevo. Se la hizo más que corta, porque Jesús va al punto importante. Todo lo demás daba lo mismo. En Nicodemo, que hiciera esto, que hiciera lo otro, que preguntar. No, el tema era que Nicodemo debía entender una cosa, y que tenía que nacer de nuevo. Pero lo interesante en esa conversación, que Nicodemo, algunos comentaristas dicen que fue burlón al decir, bueno, ¿qué tengo que hacer para nacer de nuevo? ¿Me meto en el vientre materno? No sé si fue burlón o no, yo creo que él fue honesto. Yo creo que él fue honesto, no pensó nunca cómo este proceso se podía dar. ¿Cómo es que alguien puede nacer de nuevo por el digamos, nacer de nuevo? Que fue el concepto que empleó Jesús. Y hasta ese momento Nicodemo pensaba que era una cuestión física. Pero Jesús le dijo que no era así, que era un tema espiritual, que era un tema interno. Y que la única forma de que eso ocurriera
era simplemente mirando a Jesús crucificado. ¿Se acuerdan que le contó la historia, lo llevó al Antiguo Testamento? Porque como este hombre era religioso, le dijo que así como la serpiente fue levantada en el desierto, entonces así la gente que creyera en Cristo, ¿cierto? O refiriéndose, ahí ya le dijo, le adelantó a Nicodemo cómo iba a morir Jesús. Sí, porque iba a ser levantado en una cruz. Ahí ya se lo adelantó. Le dijo, como así el Hijo del Hombre, como fue levantada la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre va a ser levantado. Y ahí es donde le dice, ¿cierto?, el versículo que todos sabemos, porque de tal manera amó al mundo, qué sé yo, ¿cierto?, que ha dado su Hijo unigénito todo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué pasó con esa serpiente en el desierto? Que la gente estaba muriendo, de mordeduras de serpiente, de estas venenosas, ¿cierto? Y se estaba muriendo. El Señor tuvo misericordia y el Señor envió la solución. Hizo que hicieran una serpiente envuelta, ¿cierto?, en un asta y ponerla en una altura. Y el único requisito que Dios le dijo al pueblo de Israel para que no muriera por esta serpiente era que mirara a esta serpiente. Nada más, que la mirara, nada más. ¿Cierto? No le dijo que hicieran un ritual especial, no, simplemente que la mirara. Y entonces hoy día esa figura es Cristo. Jesús crucificado, simplemente mirando ese sacrificio, como el sacrificio que hizo Jesús por mis pecados, es decir, aceptando como el sacrificio por mí, y aceptándolo y creyendo, simplemente mirando a Jesús a la cruz y creyendo por fe, somos nacidos de Dios. O sea, ¿cómo nacemos de nuevo? Simplemente creyendo por la fe. Aquí no necesitamos nada digamos, no hay nada de extraordinario, ni letras chicas, ni nada, ni tampoco creer que no sentí nada, o que fome que no sentí nada, o tal vez tendré que sentir algo, independiente como sea. Yo que sé que cada uno tiene una experiencia diferente a lo mejor como llegó el Señor, pero sí tenemos una cosa en común, que tuvo que ser por fe nada más. Por fe nada más. Por fe en que en Cristo y su sacrificio fue suficiente para nosotros. Entonces, la única manera de ser nacido de Dios es haber creído en Cristo Jesús. Eso nos convierte en un hijo de Dios. Y eso nos diferencia del mundo. El mundo en general, cuando hablo del mundo, vamos a ver un poquito más adelante, y alguien también lo tocó por ahí, hablamos, digamos, de la gente, del sistema, ¿no? De la gente que está en este sistema del mundo, Señor, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender. No todos son hijos de Dios. Ahora, ¿Dios ha creado al hombre? Sí. Todas las personas son creados por Dios, han sido creados por Dios, son criaturas de Dios, ¿verdad? Pero no todos son hijos de Dios. Hay una gran diferencia ahí. Los que somos hijos de Dios, lo somos por creer en Cristo Jesús, y por nada más. No hay agregados a Jesús, nada, ¿no? Ahora, si nosotros hemos creído en Jesús, si nosotros hemos nacido por el Espíritu Santo de nuevo, entonces nosotros amamos al que nos engendró, ¿cierto? Decía, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Pero además amamos al que ha sido engendrado por Él. ¿Quiénes han sido engendrados por Él? Todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Nuestros hermanos. Nuestros hermanos. Y entonces, en esto conocemos nosotros que permanecemos en el Señor cuando nosotros realmente estamos amando a nuestros hermanos. Es un tema muy importante. Ahora, ¿cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo conocemos que nos amamos entre nosotros? Dice, cuando amamos a Dios. Este es un círculo. Amamos a Dios, amamos a nuestro hermano. Amamos a Dios, amamos a nuestro hermano. Amamos a nuestro hermano, amamos a Dios. Simplemente porque nacimos de Dios. Lo que nació de Dios no puede odiar a su creación o los que son sus hijos. No puede odiar al hermano, ¿no? Eso es incompatible con el amor de Dios. Entonces, cuando amamos a Dios, o en esto conocemos que amamos a Dios,
cuando amamos también a los hijos de Dios. A los hijos de Dios, está hablando de nosotros, los cristianos, ¿no? Los creyentes. Ahora, también aquí nos muestra Juan cómo saber o cómo sabemos que amamos a Dios. Porque muchas veces decimos amar a Dios. Siempre decimos eso. Juan tiene muchas confesiones falsas. De esto de si decimos, ¿cierto? Si decimos que hacemos esto, pero hacemos esto otro, ¿cierto? Mentimos. ¿Cuántas? Han habido varias frases como esas en esta carta, ¿cierto? Entonces hay declaraciones falsas. Pero el amor a Dios es que guardemos sus mandamientos. Simplemente eso. El que guardemos sus mandamientos. Eso es importante. Ese es el amor a Dios. Cuando amamos a Dios, y si decimos amar a Dios, vamos a guardar sus mandamientos. Esa es la prueba del amor que nosotros tenemos a Dios. No es decir a Dios, Dios te amo, Dios te adoro. Podemos cantar alabanzas, levantar las manos, ¿cierto? Podemos hacer decir un montón de cosas. No, si para mí Dios es más importante. No, si a Dios sí que amo yo. A Dios sí que lo amo. Y a tu hermano, no mucho, pero a Dios sí que lo amo. Eso es incompatible. No puede ser. No puede ser. Si amamos a Dios, tú vas a amar a tu hermano que puede tener muy difícil carácter, que puede ser muy distinto a ti, pero es un hijo de Dios. Es incompatible que tú ames a Dios y no ames a tu hermano. Eso es una contradicción. No puede ser. No se puede dar. Si tú dices amar a Dios, lo segundo, vas a guardar sus mandamientos. Ahora, es importante, interesante este punto. Muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de los mandamientos, pensamos que es como volver a la ley. Muchas veces podemos cometer ese error. Aquí está hablando, obviamente, de los mandamientos de Jesucristo, ¿no? Los mandamientos de Cristo, que no son mandamientos que van contra el Antiguo Testamento tampoco. Se está hablando de los mandamientos que hay en la palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Ya? Ahora, respecto a que los mandamientos no son gravosos, la palabra a la que tenemos que prestar atención es esa, justamente. Los mandamientos no son gravosos. Porque la palabra gravosos en el griego es varús. Y es interesante esta palabra porque ¿sabe lo que significa? Significa pesado. Significa pesado. Y es súper interesante porque esta palabra es la que Jesús utilizó en Mateo 23, 4, cuando le dice a los religiosos que ellos ataban cargas pesadas. ¿Se acuerdan? Ustedes, les dice Jesús en Mateo 23, 4 a los religiosos, atan cargas pesadas en los hombres difíciles de llevar y que ni siquiera ustedes han podido llevar. Esa palabra, pesada, es la misma que se emplea aquí, gravoso. Es decir, que los mandamientos de Jesús, mire lo que dice acá Juan, no son pesados. No son pesados. Ahora, ¿cómo es esto entonces? ¿No? Alguien puede decir, pero es que ¿por qué me cuesta tanto a mí? La verdad es que no es culpa de Jesús ni de sus mandamientos. Muchas veces nosotros llevamos una vida religiosa pesada. Ahí está el problema. Que intentamos vivir para el Señor con nuestra propia fuerza, con nuestra propia carne. Caminar en el Espíritu es imposible con la carne. Hay una incompatibilidad ahí. Es muy difícil, o sea, es imposible. Es imposible. Pero los mandamientos de Jesucristo dice que no son gravosos, no son pesados. ¿Qué nos dice Mateo 11, 28 al 30? Sí, vamos por un momento ahí.
Mateo 11, 28 al 30. Nos dice, venid a mí, eso es una invitación de Jesús, ¿no? Todos los que estáis, ¿qué cosa? Trabajados y cargados, y yo les voy a dar más peso. ¿Dice sí o no? No, ¿verdad? Jesús nos dijo, vengan a mí, los que están cansados, trabajados, que yo les voy a poner otro quintal de harina encima. Le voy a poner otro saco de papas más. No, Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. ¿Y qué va a hacer Él? Y yo os haré descansar. O sea que Jesús, en lugar de ponernos peso, Jesús nos va a quitar peso. Si tú llevabas 10 kilos de piedra encima, Jesús te las va a quitar. Y va a poner su espíritu en tu corazón. Y luego, bueno, eso es el 11:28, pero en Mateo 11:29 luego dice, mira, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahí está el tema. Ahí está el tema. La carga, el evangelio, cuando es pesado, es porque no estoy aprendiendo, llevando el yugo de Jesús, ni estoy aprendiendo de Él. Porque lo único que te va a dar descanso para tu alma es aprender de Jesús. Mira lo que dice. Hermano, ponlo en tu mente y en tu corazón, anótalo si quieres. Lo único que va a darte descanso para tu alma es aprender de Jesús. Ahora, ¿qué estamos haciendo esta mañana? Aprendiendo de Jesús. ¿Qué estamos haciendo los domingos, Lucas? Aprendiendo de Jesús. ¿Qué te animo a hacer cada día? Aprender de Jesús. Ahí está el descanso. Ahí está el descanso. Y sabes que es bien loco porque uno dice, que me voy a cansar de leer la Biblia y todo, pero ¿sabes qué? Te vas a ir dando cuenta de que eso es lo que te va a traer el descanso y no las cosas que tú piensas que te van a traer descanso. Si tuviera tal vez un mejor trabajo, entonces podría tener más descanso. Me iría de vacaciones a un montón de partes. Descansaría en los mejores resorts. Estaría descansando. Si no llevas el yugo de Jesús, vas a llevar el pesado yugo de la religión y el mundo. Jesús es el único que te puede dar descanso. Y Juan en su primera carta aquí lo está diciendo. Sus mandamientos no son gravosos. Ahora, mire lo que dice también Mateo 11:30. Porque mi yugo es, ¿cómo dice? Fácil. Y ligera mi carga. Entonces, cuando se nos hace pesado el caminar cristiano, la pregunta debe ser, ¿qué cristianismo estoy caminando entonces? ¿Entiendes? O sea, Jesús nos advirtió obviamente que íbamos a recibir ataques del mundo y un montón de cosas, pero también Jesús nos dijo que nosotros íbamos a descansar. Nos prometió descanso. Y ahora Juan nos dice que los mandamientos de Dios no son pesados. ¿Cierto? ¿Y por qué entonces a veces nos cansamos? A mí me pasaba muchas veces. Hubo un tiempo, y aquí hay muchos que saben, que quise dejar esto. Quise dejar el ministerio y dije, no, ya sabes que ya. Pero me di cuenta de algo, hermano. Que uno muchas veces confía en uno. Confía en uno. Y uno empieza a observar las situaciones. Y uno empieza a visualizar a nuestro alrededor.
pero uno deja de mirar a Cristo y de disfrutar de su amor, ¿sabe? De verdad yo pensaba que estaba eliminado. Yo dije, no, ya, hasta aquí se acabó. Pero ¿sabe qué? Jesús me enseñó que el único que puede dar el descanso a mi alma, a mi corazón, es Él. El descanso no está en tu trabajo, el descanso no lo tiene tu familia, el descanso no está en estudiar. No digo que todas esas cosas estén mal, no. Entiéndanme bien. No vamos a encontrar el descanso para nuestra alma en esas cosas. Lo vamos a encontrar en Jesús, pero tienes que llevar su yugo. Pero su yugo es fácil. Su carga es ligera. Sus mandamientos no son gravosos, no son pesados. Entonces el amor a Dios, ¿cómo sé que amo a Dios entonces? Guardo sus mandamientos. Guardo sus mandamientos. Jesús mismo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es tan simple como eso. Entonces, como decía adelante, hoy si yo amo al Señor, yo amo a Dios, el Señor es todo para mí. Ok, guarda sus mandamientos. Esa es la evidencia. Esa es la evidencia. Y sus mandamientos no son pesados. Y ¿sabes qué? Me encanta la relación que nosotros tenemos con Dios porque es una relación como un padre. O sea, Dios es nuestro Padre ahora, ¿no? ¿Tú has ido a las oraciones del Antiguo Testamento, por ejemplo, de las grandes oraciones que han habido? ¿Cómo comienzan esas oraciones? Oh Jehová. Súper así, ¿no? Había, ¿es cierto? Una cosa así como, wow, o sea, oh, soy muerto, estoy muerto, decía Isaías. Moisés, no, estoy muerto. El Señor, hey, saca tus calzados porque el lugar que está es santo. Hoy, ¿cómo eran las oraciones antes? Oh Jehová. ¿Cómo es la oración que enseñó Jesús? ¿Con qué palabras comienzan? Padre nuestro. Imagínate el cambio. O sea, podemos ver a Dios como nuestro Padre. Independiente de cómo sea, haya sido tu padre, a lo mejor tú tuviste la mala fortuna de tener un padre fome o ausente. Pero ¿sabe? La Escritura dice que aunque padre y madre nos dejaran, con todo el Señor nos recoge. Y el Señor tiene algo para tu vida. Él quiere ser tu Padre celestial y darte ese descanso a tu alma y desea que tú aprendas de Él. Y podemos llamarlo Padre porque Jesús vino y Jesús se puso en el lugar tuyo y murió en la cruz por tus pecados. Y ahora podemos seguir a Jesús porque Él vino a cumplir todo, vino a vivir una vida perfecta para que yo pudiera tener vida eterna. Siempre hablamos de la humillación de la cruz, pero ¿se acuerdan cuando comenzamos Lucas? Les hablaba de la humillación que significó ser bebé. O sea, ser hombre. Ya fue una humillación. Dejar la eternidad para venirse a esta temporalidad, ya fue suficiente humillación para Jesús. Imagínate la cruz. Y es para que tú y yo disfrutemos de esta vida y de esta relación y fue para que podamos nacer de nuevo en el Espíritu. Y entonces ahora le amamos porque Él nos amó. Porque Él nos amó. Ahora, somos nacidos de Dios, ¿cierto? Hemos nacido de nuevo. Y lo que dice el verso 4 es interesante, que todo lo que ha nacido de Dios es súper importante. Vence al mundo. Ahora, al mirar sobre todo lo que está pasando en nuestro país, ¿no? ¿Dónde estamos los cristianos? Como que, ay,
¿cierto? Parece que el enemigo está ganando. Parece que el mundo está ganando. ¿No, hermanos? No. El mundo no le está ganando al cristiano. No le gana al cristiano. No vence al cristiano. Acá nos está diciendo que podemos vencer al mundo. El mundo no es más fuerte que el cristiano. Pero ¿dónde está la clave? La clave es que la victoria sobre el mundo, la victoria que ha vencido al mundo, es nuestra fe en Jesús. Es nuestra fe en Jesús. Ahí está la victoria sobre el mundo. La victoria sobre el mundo no está ir a agregarme a las marchas, agregarme a las protestas, o ir a tirar piedras, un par de consignas. No, la victoria está en que hemos creído en Jesús como el Hijo de Dios. Y ya ahí, ya con eso hemos vencido al mundo. Hemos vencido al mundo porque hemos creído en Jesús. No porque nosotros seamos bacanes y nosotros hayamos vencido. Es porque Jesús venció al mundo, es que hoy día nosotros vencemos al mundo. Eso es muy importante de tener en cuenta. Nosotros hoy vencimos al mundo porque Jesús lo venció. Jesús venció al mundo. Y cuando hablamos del mundo, creo que alguien también lo mencionó, estamos hablando de un sistema. Es un sistema que está bien descrito en 1 de Juan 2:16. ¿Cierto? Que también tocó Néstor. Porque todo lo que hay en el mundo dice, 1, los deseos de la carne. 2, los deseos de los ojos. Y 3, la vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del sistema del mundo. Y el mundo te ofrece sus cosas. ¡Pum! Delante de tus ojos. Súper atractivo. Cosas como impactantes. Hermosas. ¿No? Disfrazadas de cualquier cosa. Por la vista. Los publicistas utilizan mucho ese recurso, ¿no? De mostrarte por la vista lo bueno que puede ser algo. Pero la Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final son de muerte. Son de muerte. El enemigo te muestra la parte bonita. Hay una historia que escuché una vez, que había una persona que estaba muriendo y tenía y se le dio la oportunidad de elegir dónde ir, si al cielo o al infierno. Y un ángel lo agarra y le dice, ya, te vamos a dar a elegir entre qué lugar tú quieres vivir tu eternidad. Ya, bacán. Entonces el ángel, ¿dónde quieres ir primero? Ya, vamos al cielo primero, vamos a observar allá. Ya el ángel lo llevó al cielo y llegó al cielo. Llegó al cielo y vio ahí la gente súper contenta, trabajando en trabajos súper livianitos. Había una paz increíble en ese lugar, maravilloso. Y él dijo, sí, es bonita esta paz, bonita esta tranquilidad, me gusta el ambiente que hay aquí. Pero tengo el derecho a ver al infierno también como es. Ok, y el ángel lo llevó al infierno. Y cuando llegó al infierno, estaba el manso mambo en el infierno. Estaban todos disfrutando ahí, bebiendo alcohol, había de todo lo que tú quisieras, había. Si querías comprar, te podías comprar lo que quisieras, si podías hacer lo que quieras ahí. Era un lugar que estaba por sección, entonces tú, lo que tú quisieras hacer, estaba ahí. Si querías dinero, estaba el dinero. Si querías estar todo el día escuchando música, podías hacerlo. Si podías estar haciendo otra cosa, lo podías hacer, sin ningún problema. ¿Querías alcohol? Al destajo. Drogas al destajo. Sexo al destajo. Estaba todo. Y él le dio este tipo que iba así como, ya, la verdad es que me quedo aquí. Y el ángel dijo, seguro, porque tú no puedes ya regresar, ya si elegiste aquí te quedaste. No, dijo, yo soy bastante vivo. O sea, fui a ver allá, me gustó la paz y todo, pero aquí está mejor, aquí está todo pasando, me quedo aquí, ¿ok? Y cuando el ángel lo va a meter en este lugar,
toda esa cosa que él vio era un espejismo, y lo va y lo mete, y detrás de esa cortina estaba el fuego que ardía, el lago de fuego, el infierno. Y él empezó como a gritar, dice, no, 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 este no fue el lugar que yo vi. Este no fue el lugar que... No, lo que pasa es que yo te traje, el lugar que te mostré era temporal. Pero el infierno eterno es esto que está acá atrás. ¿No? La pinta del mundo es así. El mundo la pinta bonita. A través de cosas que te muestran los ojos, a través de cosas de las vanaglorias de la vida. Pucha, qué rico es tener más que otros, qué rico es tener el orgullo, satisfacer mi ego, qué rico es que yo quede bien, po. Pero eso es un engaño para nuestras vidas. Ese es el sistema del mundo. Y sobre esas cosas nosotros tenemos la victoria, creyendo en Jesús y siguiendo a Jesús. Ese es el mundo con su sistema, básicamente. Y es especialmente importante que sepamos que lo único que vence al mundo es nuestra fe en Jesús. El mundo quiere hacer todo lo posible por apartarte del Señor. Créemelo. ¿O no es así? Llegamos al trabajo, llegamos a donde sea, donde vayamos, el mundo va a hacer todo lo posible para que tú no sigas a Cristo. Pero está la victoria en nuestra fe. Es donde ponemos nuestra fe. ¿En quién ponemos nuestra fe? Solo la fe en Jesús puede vencer los intentos de este mundo por apartarnos de Dios y por apartarnos de su palabra, ¿no? Entonces, súper importante esto de que el amor a Dios es guardar sus mandamientos no son pesados, y además que si somos nacidos de Dios, bueno, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. O sea, tenemos la victoria. Somos victoriosos, pero sí creemos en Jesús si seguimos sus enseñanzas. Verso 6, vamos a ir rapidito, que queda ya poquito tiempo. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? El 5, para que sigamos la idea. Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El testimonio, ¿no? Aquí vemos, la palabra que más se repite aquí es testimonio. Testimonio. Y es interesante porque acá nosotros vemos que, vamos a ir rápido para terminar toda la idea, finalmente hay un testimonio que Dios y el Espíritu Santo dan de Cristo. O sea, que Cristo realmente es el Hijo de Dios y que en Él está la vida. Es decir, el Espíritu Santo nos va a llevar a esa verdad. El Espíritu Santo testifica de Jesús, da testimonio. Y también dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo de que en Jesús hay salvación, ¿no? Está involucrada la Trinidad aquí en esto. Ahora, podemos creer este testimonio porque Dios es el que está detrás de este testimonio, ¿no? Él está diciendo estas cosas. Y yo pensaba, a veces somos tan crédulos para cosas que son enseñadas o dichas por hombres, y a veces somos tan incrédulos para cosas que nos dice Dios a través de su palabra. Cuando lo que realmente el testimonio verdadero es de Dios. ¿Por qué le creemos más al mundo? ¿Por qué le creemos más a veces a lo que nos dice un colega, a lo que nos dice el mundo? Y en estos días sobra la gente que está hablando. Uno prende la tele, bla, 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 ta, 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 ta. Los noticieros, ta, 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 ta. Los políticos, ta, 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 ta. En la calle, ta, 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 ta. El mundo, ta, 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 ta.
Y Jesús, ahí está, tratando de hablarnos. Y nosotros cerramos los oídos muchas veces. Y escuchamos más a los otros. ¿Qué testimonio estamos creyendo? El testimonio de Dios es testimonio acerca de su Hijo, y ese testimonio es verdadero. Por lo tanto, cuando creemos en Jesús, aceptamos ese testimonio como real, y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones. Pero el que no cree, dice Juan, el que no cree este testimonio, dice que es mentiroso, y esa persona está en mentira, en la mentira. Y eso se resume en los versículos 11 y 12. El testimonio es que Dios nos ha dado vida eterna, y la vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Dios es vida. Hablamos de vida, hablamos de transformación, no hablamos de muerte. Se me acaba un poquito el tiempo, no sé si alcance el capítulo completo, pero quiero por lo menos leer algunas cosas. Versículo 13. Dice: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el Hijo, en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, aquí otra razón por la cual fue escrita esta carta a nosotros, que creemos en el Hijo de Dios. Ahora, es interesante porque dice que ustedes creen en el Hijo de Dios, pero para que sepáis que tenéis vida eterna. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, como que hace una distinción. Ahora, una pregunta. ¿Qué crees? ¿En quién tú crees o qué crees? Es muy importante que hagamos una diferenciación en el término creer. Porque Satanás es el ser más creyente que hay en este mundo. De hecho, Satanás es teólogo. Es creyente y es teólogo. Imagínate. Mañana vamos a ver la tentación de Jesús. Le metió Biblia ahí. Sí, pues. Satanás es el más creyente porque viene de allá. Viene del reino de los cielos, ¿o no? Estuvo con Jesús. ¿Sabe quién es el Espíritu Santo? ¿Sabe quién es el Padre? Te puede dar una cátedra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te puede dar una cátedra de la palabra, de lo que es la palabra de Dios. Cree. Ahora, ¿en qué condición está Satanás? Condenado, ¿cierto? Totalmente condenado. Fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios. Está totalmente en oscuridad. A pesar de creer y a pesar de conocer la Escritura. Pero ¿qué es lo que Satanás no hizo? Someterse a Dios. Ahí estuvo el problema, Satanás. Él, en lugar de someterse a Dios como autoridad, él se rebeló ante la autoridad de Dios. En el cielo. Y armó la mensa patapao arriba del cielo. Y quiso ser como Dios. Pues no se sometió a su autoridad y dice, no, yo lo haría mejor. Y el Señor lo expulsó. O sea que creer es más allá de saber que existe Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Creer es más allá de leer la Biblia, incluso de orar. Si el creer es someterse a Dios, someterse a Cristo. El creer es que lo que digo creer haya transformado mi vida. Eso es creer de verdad. Eso es lo que es de verdad. Porque lo que realmente creo es lo que va a transformar y a mover mi vida. Entonces, ¿crees en Jesús? ¿Crees que tienes vida eterna? ¿Crees en el nombre del Hijo de Dios? ¿Creemos en Él? Y si creemos, ¿nos estamos sometiendo a Él? Si creemos realmente, ¿no? Ahora, vamos rapidito. El 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida.
Esto es para que los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos guardados de los ídolos. Amén. Dice que la confianza que nosotros tenemos en Cristo es que podemos pedir de acuerdo a su voluntad. Y sabe que eso es muy importante. Por eso pensamos que Dios es una especie de el genio de la lámpara maravillosa, en que uno puede frotarlo así, decirle pido 3 deseos y que te los conceda, ¿no? Pero acá Juan nos está diciendo que si nosotros pedimos algo de acuerdo a su voluntad, ¿y cómo puedo conocer su voluntad? A través de la palabra. Ahí voy a alinear mi corazón a la palabra. En el discipulado que estábamos haciendo, en el primer discipulado, para los que lo han pasado o los que lo están pasando, ¿se acuerdan que hablamos que era incompleto si yo realmente oraba y hablaba y no escuchaba a Dios? Esa es una comunicación deficiente. La comunicación eficiente es cuando escucho, oro a Dios, pero también lo escucho. Esa es una comunicación eficiente. Entonces, qué importante es que yo ore, pero qué importante también es oír a Dios si mi oración, si lo que estoy pidiendo va de acuerdo a su voluntad. Eso es súper importante. Es súper importante. Entonces, si yo soy capaz de escuchar su voluntad, entonces soy capaz de mover mi corazón hacia su voluntad. ¿Entiendes? Es importante. Lo otro, y finalmente, porque ya estoy requete pasado, quiero enfatizar el verso 21. El último, hijitos, me encanta que diga así, porque es como tan cercano, como tan familiar, guardados de los ídolos. Amén. ¿Sabes qué? Yo creo que estamos en tiempos en que la idolatría es el gran pecado del cristiano. O a lo mejor dices, ¿cómo? Sí, pues la idolatría es el gran pecado del cristiano. A veces nosotros decimos, oh, estos católicos que tienen estos monitos de yeso y estas cosas, y cómo pueden hacer y rezarle a un rosario y a la Virgen de no sé cuánto y todo, y alegamos, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí, que eso es idolatría y todo lo demás. Pero ¿sabes qué? La idolatría es el peor pecado que está en nuestros tiempos. Porque idolatría no es tener un Dios afuera y adorarlo. La idolatría más fuerte no es la que está fuera de nosotros. El Dios más fuerte no es el Dios que ese monito de yeso que está afuera. Los ídolos más fuertes son los que están dentro del corazón. Esos son los ídolos fuertes. ¿Y sabes qué es un ídolo? Es algo o alguien que ocupa el primer lugar en tu vida que no sea Jesús. Eso, si tú estás en el centro de tu corazón, está sentada otra cosa, puede ser tú mismo, puede ser un deporte, puede ser un hobby, puede ser un trabajo, puede ser el dinero, lo que sea, pero que está sentado en el trono de tu corazón y no Jesús, eso es un ídolo. Un ídolo. Me acuerdo que en ese tiempo que me convertí, había otro amigo mío metalero que se había convertido en una iglesia también, en otra iglesia, y llegó a la casa y quemó todos los cassettes de Iron Maiden. Y yo así, no, ¿cómo? Los quemó todos así. Y él dijo, no, ahí te estoy dejando todo por el Señor, pero después resulta que nos siguió a Jesucristo. Entonces, ¿de qué valió quemar algo? Porque el problema no está afuera, ¿me entiendes, no? Si el problema no era que tuviera los cassettes, el problema era quién era más importante en él, en el corazón. O sea, ahí está el tema. Entonces Juan nos dice,
Guárdense de los ídolos, porque él percibía que en la iglesia se iba a ir para allá. Se iba a ir para allá. Hoy día, ¿cuántos ídolos hay en la iglesia? ¿Cuántos ídolos hay en nuestra vida? A veces más importante el ministerio que Jesucristo. A veces más importante cualquier cosa antes que Jesucristo. La idolatría es reemplazar a Cristo con otra cosa, ¿no? ¿Quién está sentado en el centro de tu corazón? ¿Quién está sentado en el templo? En el centro, en el corazón, en tu corazón, en el centro de tu corazón. Entonces, a modo de conclusión, hermanos, Dios es luz, Dios es amor, pero también Dios es vida, nos ha dado vida. En Él está la vida, en Él está la vida. Yo voy a ser un cristiano muerto si no me conecto con Cristo. O sea, no puedo ser cristiano si no me conecto con Cristo, ¿no? En Él hay vida, y en Él está la vida, y en Él está la vida, ¿no? Y podemos creer ese testimonio porque es verdadero. Hermanos, vamos a orar, y vamos a orar por estas cosas que el Señor nos ha hablado. Vamos a hacer un trabajo cortito después, que es una tarea pequeña para juntarnos en grupitos y analizar lo que hemos aprendido. Pero me gustaría que oremos por lo que hemos recibido hoy día. La verdad es que un capítulo en 45 minutos, 50 minutos, en realidad era todo un desafío, porque en realidad 5 versículos eran para un estudio completo. Pero el Señor nos ha hablado, creo yo, ¿ya? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo, por estar